Sean bienvenidos a este espacio. El Señor es muy bueno al permitirnos estar reunidos. Recordemos lo que su palabra enseña, que en donde estén dos o más congregados en su nombre, Él está ahí presente, y confiamos en que el Señor está acompañándonos en este espacio, y por eso le invito a que se coloque sobre sus pies para elevar una oración a Dios. Padre de gloria, nos acercamos a ti, Señor, entendiendo que todo lo que nos sucede en esta vida es el resultado de tu voluntad y que tú encaminas para bien todas las cosas, Padre. Te damos gracias porque en tu providencia hoy nos permite llegar hasta este lugar para ser bendecidos y edificados en tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine en esta tarde, y que todo lo que hagamos, Señor, tenga un solo propósito: tu gloria. Realizamos esta oración en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mi hermano, puede tomar asiento. Vamos a dar primero unas recomendaciones para el buen desarrollo del culto, y es que por favor pueda usted colocar su dispositivo en un modo que no vaya a interferir con la exposición, apagarlo o colocarlo en modo avión o en vibrador. Y si de pronto alguno de los niños está un poco inquieto, también pues poder atenderlo de la forma oportuna para no ser objeto de interrupción para los demás hermanos. Quisiera compartirles un texto antes de pasar a la entonación de himno y predicación de la palabra. Le invito a que se dirija a Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo esos primeros versículos. Efesios capítulo 2, yo voy a leer para ustedes los primeros versículos, aquellos que nos recuerdan la condición en la que nos encontrábamos sin Cristo, y luego cómo gracias a Dios somos transformados, llevados a nueva vida. Dice la Escritura en Efesios 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Toda persona, antes de experimentar la regeneración, vive o vivía como es descrito en el pasaje. Era una persona muerta en términos espirituales. Era un hijo de ira. La ira de Dios está sobre el no creyente. Pero luego la Escritura también nos enseña que Dios, por su gran amor que nos amó, y Dios que es rico en misericordia, decide salvarnos por gracia, es decir, de forma inmerecida. Gracias damos a Dios, al que también vamos a adorarle a través de himnos, por lo que invito a nuestro hermano a que nos dirija en la entonación de los mismos. Bien, mis hermanos, les invito a que nos coloquemos en pie para adorar a nuestro buen Señor. Vamos a adorar al Señor con el himno número 78. Damos gracias al Señor por permitirnos estar reunidos aquí juntos como iglesia para adorar su nombre. Himno número 78, titulado Gloria a tu nombre por doquier. Padre, te amo, te alabo.
sigamos cantando y adorando a nuestro Señor. Ahora le invito a que entonemos el himno 1:52. Jesús es la roca. Sigamos entonando a nuestro Señor, entonando la palabra que trae vida a los muertos, la semilla que es la palabra. Ponemos el himno 282 titulado Sembraré. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré,
hermanos, finalicemos este hermoso espacio de himnos al Señor, entonando el himno 171. ¿Con qué pagaremos? Puede tomar asiento, querido hermano. Un saludo para todos aquellos que junto a nosotros celebran el Día del Señor, esta tarde del Señor. Es un honor para mí el poderles dirigirles en este día en el pensamiento bíblico. Mi nombre, para los que no me conocen, es Arnold Sandoval, un hermano más en la fe en Cristo. Le pido por favor que en la palabra, en la escritura, podamos meditar en un pasaje. El pasaje se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Le pido que por favor inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Señor, en esta hora nos presentamos ante tu presencia en señal de dependencia, oh Dios. Al disertar tu palabra, Señor, y exponernos a ella, te pido que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, Señor, quitando la dureza de nuestro corazón para que ella pueda hacer el efecto con el cual tú la has enviado. Te pido que nos ayudes en nuestra debilidad, que nos ayudes en nuestro pecado, que todo él quede al descubierto ante el brillo de tu palabra. Guíanos en este día, redargúyanos, Señor, pero también consuélanos por medio de esa misma palabra. Te lo pido, Dios, y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando miramos a través de toda la ventana que nos muestra la Escritura, vemos sin duda en ellos muchos ejemplos de hombres débiles, hombres sujetos a pasiones, sujetos a pecado, hombres que fueron vulnerables en muchos sentidos. En ocasiones vemos que estos hombres eran poco dotados
para la tarea que se les encomendaba, pero que pese a toda esta debilidad, pese a todo este pecado, fueron llamados por Dios a su santo servicio. Cada llamado que usted ve en la Escritura puede tener uno u otro elemento que lo hace diferente, que lo hace particular. Dios no ha llamado a todos sus siervos a hacer las mismas cosas. No es posible de alguna manera medir el llamado en función de otro, pero lo que sí podemos afirmar es que en todos estos llamados que vemos en la Escritura han contribuido de una u otra manera al avance de su reino. Esta bella verdad es resaltada de que el Dios que controla los hilos de la providencia, que controla todas las cosas que suceden bajo el cielo hacia el fin que Él ha determinado, le permite a esos hombres débiles, a esos hombres sujetos a pecado, tomar parte activa en la ejecución de sus planes. Mis amados hermanos, aunque es una verdad importante de la fe el que Dios ha llamado a hombres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, también es verdad el hecho de que lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Y ciertamente es muy apropiado que oremos a Dios para que Él siga llamando de acuerdo a sus propósitos eternos a hombres y mujeres para que les sirvan. A esos hombres que por sí solos es poco o nada lo que pueden hacer, pero en manos del Señor, como dice el autor a los Hebreos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerza de debilidad. No obstante, mis amados, es más apropiado aún el que también oremos, como también que prestemos oídos al llamado que está hablando el apóstol Pedro en esta porción de su carta universal. En esta mañana no deseo de alguna manera llevar sus mentes a meditar tanto en el llamado que se le hizo a personajes como Abraham, como Moisés o como Elías. No estaremos hablando de alguna manera cómo el Señor le ordenó a alguien que dejara su parentela, que dejara su casa natal para ir a formar una nueva nación. No estaremos de alguna manera meditando en cómo el Señor le ordena a alguien que se presente ante la corte de un rey a exigir la libertad de su pueblo. Tampoco estaremos hablando acerca de cómo otro, por medio de señales y prodigios, se enfrentó a reyes malvados y a todo un país. No. Estaremos disertando en aquel llamado que tuvieron esos personajes y que también tienen las personas que están en este auditorio en el día del Señor. Es el mismo llamado que han tenido todos los santos en la Escritura a lo largo de la historia y el mismo que seguirán teniendo en el futuro. Queridos hermanos, me estoy refiriendo al llamado a la gloria eterna, a aquella realidad reconfortante y esperanzadora a la cual todos los que estamos en este lugar han sido llamados y del cual muchos ya han sido participantes. Mis amados, y finalmente quiero mencionar que estaré hablando acerca de este llamado desde una perspectiva enteramente bíblica, confiando en que la verdad de la Escritura es suficiente para entrar hasta los tuétanos del alma y que su sabiduría es suficiente para guiarnos en la disertación de este pasaje. Así que consideremos el llamado a la gloria eterna y lo que implica este llamado bajo este sermón que he titulado Un precioso llamado. Esas palabras que de alguna manera fueron dirigidas por Pedro, uno de los 12 que fue obispo de la iglesia de Roma y que la dirige a todos los hermanos de la iglesia universal. Roguemos a nuestro Dios en este día que Él nos asista en la disertación de su palabra. Así que lo primero que vemos en el pasaje es un llamado. Entonces ese será el primer punto de nuestro tema en esta mañana. Le invito a que por favor consideremos nuevamente el pasaje que hemos leído. Dice la Escritura, si le es posible por favor, léalo. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La realidad a la cual han sido llamados los receptores de esta carta está entretenida en las palabras pronunciadas por el apóstol Pedro en este versículo. ¿Cuál es esa verdad? El llamado que se les ha hecho en unión a Jesucristo. Estas palabras aparecen casi al final de la carta. Si usted puede, si de alguna manera ha leído esta carta, puede notarse que este versículo está casi al final. El apóstol dirige a los hermanos que se encuentran expatriados, no están en su lugar de residencia, sino que están dispersos por todo el Imperio Romano, producto de las persecuciones que enfrentaban en ese momento. De hecho, la Biblia narra que la iglesia en ese momento está enfrentando momentos difíciles. Yo le pido que en su Biblia nos vayamos al versículo 1 del capítulo 1 de esa misma carta, la primera carta universal de Pedro. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro aquí está relatando que los receptores de esta carta están dispersos por todo el Imperio Romano. Así que, de alguna manera, uno de los objetivos de esta carta es recordar algunas verdades que en momentos de dificultad tendemos a olvidar. Cuando el fuego de prueba viene, tendemos a olvidar estas verdades. Es, por así decirlo, una oportunidad para que pongamos de lado todo aquello que nos nubla el panorama en este momento, con la intención de que fijemos la mirada en aquellas realidades de la fe, tales como la esperanza viva que se nos ofrece, la realidad de que somos pueblo de Dios y el deber que tenemos ante estas verdades. Si lo vemos bien, mi amado, como lo dije al inicio, estas son las primeras cosas que se pierden de vista cuando las tribulaciones, las pruebas, los obstáculos aparecen en el camino de cada creyente. Por alguna razón arraigada en nuestras concupiscencias, en nuestro corazón, la vivencia de la fe tiende a ser opacada por las cosas que vivimos. Debemos reconocer con vergüenza y dolor que nuestra fe suele ser muy frágil, suele ser muy endeble la mayoría de las veces. Aun cuando la gracia y la majestad de Cristo nos resplandecen en las narices, muchas veces somos como demasiado miopes para notar todo lo que el Señor hace. Al igual que los discípulos que tenían al autor de la fe en sus narices, siempre tenían miedo, siempre estaban desconfiando, siempre de alguna manera no confiaban en lo que Él podría hacer. Nosotros no somos diferentes a ellos en este sentido. Por esta razón, mi amado, Pedro, entendiendo que el tiempo de su partida está cerca, este pasaje fue escrito cuando ya Pedro era muy anciano, podemos ver que él encomienda a todos los creyentes a la benevolencia de Dios para que Él sea guiando y guardando a todos los receptores de esta carta. En este contexto es que podemos ver que Pedro pronuncia su oración. Pide que los creyentes sean perfeccionados, que sean capacitados para que entiendan el llamado que se les ha hecho. Un llamado, como él mismo lo menciona, con implicaciones eternas y gloriosas. No es de ninguna manera cualquier tipo de llamado. Lo cierto es que podemos escuchar estas verdades 1000 veces ser predicada. Podemos leerla muchas veces en las Escrituras. Podemos hacer estudios teológicos acerca de esta verdad referente al llamado. Incluso podríamos ir más allá. Podríamos enseñarles a otros esta verdad y aún así olvidarla completamente. En el constante devenir de la vida, en los afanes en los cuales estamos inmersos constantemente, en muchas ocasiones fallamos al recordar el llamado que se nos ha hecho en unión a Jesucristo.
Y es que el aprendizaje de esta verdad es el resultado de la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. De aquí se entiende por qué es necesario que el apóstol levante una oración al Señor para que los creyentes de todas las edades y de todos los lugares sean fortalecidos y confortados al escucharla. Mis amados, el apóstol Pedro espera que la gracia divina asista a los creyentes en el fortalecimiento de su fe, para que pese a todas las cosas que vivan de cualquier tipo, nunca olviden que ante todo son un pueblo que ha sido llamado a tener una comunión íntima con Dios. Decía el rey David en los Salmos: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quizás al acercarnos a este pasaje lo hemos leído sí muchas veces, pero no entendemos por qué el salmista tendría que decirle que el Señor tenía que abrirle los ojos. Y al entender todas estas verdades podemos ver de que no se trata de los ojos físicos, se trata del entendimiento espiritual, el cual tiene que ser afinado una y otra vez para que esta verdad no nos resulte desconocida. Esta es la oración que elevaba el salmista para que el Señor le favoreciera con la iluminación para entender las verdades declaradas en la Escritura. Mis amados, el salmista estaba al tanto que la debilidad en nuestra carne, que la debilidad en su carne solo puede ser contrarrestada por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Una obra que debemos decir que es sobrenatural, porque nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, todo es adverso a Dios, todo es contrario a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y es Él que progresivamente puede quitarlo. Mis amados, así que la oración tanto del salmista como la oración del apóstol Pedro no es casualidad, es muy necesaria en nuestra vida. Al igual que él, mis amados, nosotros debemos llegar continuamente como pobres pecadores, como personas que no pueden de alguna manera satisfacer sus necesidades para ser vivificados, para ser lavados de todo aquello que nos impida contemplar la gloria de Dios que resplandece en el rostro, en la faz de Jesucristo. Esta es la oración que nosotros también debemos elevar por nuestra vida. Cuánto pecado, cuánto dolor, cuántos sinsabores en la vida evitaríamos si tan solo tuviéramos nuestros sentidos afinados para creer todo aquello que es declarado en las Escrituras. Por ejemplo, el llamado que se nos hace a la gloria eterna. Encontraremos que muchos de los tropiezos que cometemos en el día a día surgen básicamente de esa profunda incredulidad que está en nuestro interior. Y esto hace que perdamos de vista las realidades de las cosas espirituales. En una ocasión alguien decía: en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo. El deseo se apodera de la carne y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. No importa si se trata de deseo sexual, de la vanidad o del deseo de venganza. El gozo en Dios se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento, Dios se nos vuelve totalmente irreal y solamente el deseo por las criaturas prevalece. Satanás no nos llena de odio hacia Dios, nos llena de olvido hacia Dios. Si tan solo sopesáramos lo que vivimos en esta vida, estimándolo como inferior a las cosas que nos esperan en el siglo venidero, viviríamos con menos preocupaciones en nuestra vida. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y este pasaje lo hemos leído muchas veces y también muchas veces lo olvidamos. Perdemos de vista el panorama cuando las pruebas hacen lo suyo en nuestra vida.
Pese a que con nuestras cabezas decimos que sí, es cierto lo que dice el pasaje, la verdad es que a pesar de haber nacido de nuevo, a pesar de ser regenerado, nuestro corazón pone mucha resistencia para creerlo genuinamente. Queridos hermanos, aunque los creyentes de ese entonces, cuando fue escrito este pasaje de la primera carta universal de Pedro, y ahora experimentaban las mismas luchas, también es cierto que están llamados a mirar a la misma esperanza. El Espíritu Santo ha capacitado a todos los creyentes en todas las etapas de la historia para que puedan hacerlo, para que puedan dimensionar el llamado que se les ha hecho en unión a Jesucristo. Mi querido hermano, esa verdad tiene que ver con la verdad de que el creyente ha sido llamado a una comunión íntima con Jesucristo. No solo se trata del llamado, sino de quién ha hecho el llamado, y ese llamado lo ha hecho nuestro Señor. La gracia, ese favor inmerecido que nos concede Dios de hacernos bien aunque no lo merezcamos, es real y verdadero aún en las peores situaciones de la vida. Cuando estamos enfermos, cuando hay escasez, cuando estamos acongojados, aún en ese momento la gracia es real. Aún en ese momento es verdad el hecho de que hemos sido llamados a una comunión eterna con Jesucristo. El que podamos entenderlos es vital y es el objetivo de Pedro en su carta universal. Generalmente tendemos a sopesar las cosas que vivimos a través de lo que nuestros sentidos nos dictan y a colocarle de alguna manera un rótulo, el letrero que estos mismos sentidos nos sugieren. Sin embargo, mis amados, en el caminar de la fe no debe ser así. Muchas verdades espirituales no dependen de nuestra apreciación o del juicio que hagamos de ella, sino del hecho de que es declarado por la Escritura. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo enseñó: tu palabra es la verdad. Y esto es a lo que está apuntando el apóstol Pedro en su palabra. Encontraremos que en ciertas situaciones de la vida no debemos avanzar por lo que sentimos, sino por lo que sabemos. Y aquello que sabemos es el llamado que se nos ha hecho a gozar de una comunión íntima con Jesús. Mis amados, en el contexto de la gracia al cual Pedro se refiere, presenta el llamado que ha recibido como fruto de ese favor inmerecido, como fruto de la gracia de Dios. Llamado que tiene como objeto no una comunión temporal, no una comunión sujeta al tiempo, no una comunión transitoria, sino una comunión eterna. La razón de este llamado no se apoya en algo que nosotros seamos o en algo que hayamos hecho o del mérito que hayamos podido acumular. Ese llamado se fundamenta en su amor, en lo que es Él. Mis amados, esta petición hecha en favor de todos los creyentes es introducida resaltando las abundantes misericordias que hay en Dios. Recordemos pasajes que hablan de ella, tales como: su misericordia es nueva cada mañana, o aquella que dice que su misericordia es mejor que la vida. Apoyado en esa misericordia se encuentra el llamado al cual nos estamos refiriendo. Solamente el Señor se deleita en hacer misericordias. Nosotros nos deleitamos en otras cosas, nos deleitamos en maldecir, en hacer mal, en brotar maldad hacia nuestro prójimo, pero nuestro Dios se deleita en hacer bien, se deleita en amar. Ningún ser humano puede levantarse y decir que se deleita en amar, porque nosotros estamos predispuestos al mal, estamos predispuestos a todo lo que es contrario a Dios. Solo nuestro Dios es diferente a nosotros y solo Él puede llamarnos a una comunión como la que este pasaje menciona.
Solo alguien como nuestro Dios, con un amor tan benevolente, podría ofrecer tal regalo como es el llamado que tiene implicaciones eternas a una comunión íntima y personal con Él a través de Jesucristo, a seres que no lo merecen. Ningún miembro de la Iglesia Universal es merecedor de la gracia y mucho menos de un llamado a gozar de una comunión con el Señor. Cada creyente, a pesar de lo que vive en su día a día, que en muchas ocasiones puede ser malo, debe hacer uso de su fe para recordar diariamente esta verdad que es declarada por la palabra de Dios. Mi querido hermano, el premio del supremo llamamiento del que habló Pablo hace 2000 años tiene tanto que ver con nosotros y aún está vigente, aún está en pie. Y es que sin importar qué tipo de prueba o situación se experimente, la verdad que la gracia otorgada por el Dios de toda gracia que menciona nuestro pasaje debe ser una especie de aliciente, una especie de verdad que nos conforta, que nos alienta para que podamos enfrentar las situaciones del día a día. Mis amados, hemos sido llamados. Esta realidad no está supeditada a lo que vivimos en el presente, sino al llamado inmutable de Dios. Verdad que estuvo vigente para los santos del Antiguo Testamento y verdad que lo sigue estando para los receptores del llamado sin distinción. Vivamos en esta vida atesorando esta verdad en nuestro corazón, aunque no entendamos lo que vivimos, porque aquel que prometió es fiel para cumplir. Así que hemos considerado el llamado que se nos ha hecho, que es el primer punto de nuestro sermón. Así que yo le pido por favor que leamos nuevamente nuestro pasaje para encontrar nuestro segundo punto. Dice en la primera carta universal de Pedro, capítulo 5, versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuestro segundo punto es lo inevitable del sufrimiento. Todos los creyentes han sido llamados a la gloria eterna. De esto se trata la oración de Pedro que hemos leído. Él ora para que sean perfeccionados, afirmados y fortalecidos en Jesús. Ciertamente creo que hablo en nombre de todos cuando digo que el llamado que hemos estudiado puede resultar en una alegría, en una mezcla de emociones gratificantes, y no es para menos que sea así. Un buen entendimiento de la gracia y de la fe debe llegar a esta conclusión de que no hay bien fuera de Dios. Sin embargo, es apropiado decir también que junto al llamado a la gloria eterna, ahí junto viene también el llamado a sufrir. Definitivamente este último tiene que ver con nosotros, no solo el primero, sino también este. Es un llamado que no podríamos posponer o delegar en otro. Podríamos sí negarlo, podríamos rehusarnos a su realidad, incluso puede que no nos guste, pero lo realmente cierto es que no podríamos evitarlo. Así que Pedro, de forma intencional, les habla a sus lectores para decirle que posterior al llamado es el llamado también a sufrir. Es el padecimiento que van a enfrentar en su caminar de la fe. Él coloca este padecer como un peldaño, como un requisito necesario para alcanzar lo que se promete al final. En esta misma línea, el apóstol Pablo nos recuerda la necesidad apremiante que supone el sufrimiento en la vida cristiana en el libro de los Hechos. Yo le pido por favor que me ayude a leer en Hechos capítulo 14, verso 22. Dice la Escritura: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es fácil hablar a las personas del Evangelio diciendo que hay un llamado que se nos hace a gozar eternamente con Cristo en la gloria, que el Evangelio es un camino lleno de felicidad perpetua. Muchos son persuadidos día a día a convertirse a Cristo bajo la promesa hueca e irreal de que el Evangelio es una vida sin ningún tipo de problemas y preocupaciones. Pero no es tan fácil, mi querido hermano, hablar que en la otra cara de la moneda se encuentra el sufrimiento. Que aquel que ha sido llamado a la gloria eterna también ha sido llamado a sufrir. Mis amados, tan impopular es el sufrimiento hoy día que, por así decirlo, es aquella materia, es aquella asignatura olvidada, pero que tarde o temprano tenemos que enfrentar. Es más, aún después de haber abrazado a Cristo, adoptamos el pensamiento mundano que el sufrimiento es algo impensable para el creyente y que no debería tener de ninguna manera cabida en nuestra vida. Pero una vez más, el carácter contracultural que el Evangelio puede llegar a tener se puede ver en este pasaje. Yo le invito a que mediten algo. Si nuestro Cristo, nuestro gran representante ante el Padre, fue perfeccionado por medio del sufrimiento, como es declarado ciertamente en las Escrituras, debemos tener la plena seguridad que en nosotros será igual. No hay ninguna razón para que usted considere de que usted no ha sido llamado a sufrir. No debería haber alguna razón para que usted piense lo contrario. De hecho, el autor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 10, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. ¿Y cómo lo perfeccionó Dios? Por medio del sufrimiento. Mis amados, si recuerdan en aquella ocasión cuando el Señor, antes de su martirio, mencionó: si en el árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿qué harán en las ramas? Como pueblo de Dios debemos ver el sufrimiento no de la misma manera como lo hace el mundo en su vanidad. Debemos verlo como el instrumento de Dios para forjar carácter en nosotros. Creo que los que han sido padres y estuvieron comprometidos o están comprometidos con la tarea de educar a sus hijos, creo que pueden entenderme perfectamente. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Roma, cuando habla acerca de la doctrina de la justificación por la fe, inserta este tema que es importante. Yo le pido que también me acompañe a la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 3 al 5. Y dice la Escritura: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que la tribulación se puede definir como el punto donde se encuentra tiernamente nuestra humana debilidad con el amor del Señor, en una especie de unión que da como fruto la paciencia. Ese matrimonio entre nuestra debilidad y el poder de Dios da como resultado el que usted pueda ser paciente. En el Antiguo Testamento se nos dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y también un escritor famoso dijo esto: hasta que no entendamos que un dolor supera 1000 gozos, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Nosotros tendemos a valorar
mucho más los momentos de alegría, pero realmente la Escritura nos llama a meditar más en los momentos en los cuales somos atribulados. Es fácil en los momentos de alegría creer que dependemos de nosotros, que nosotros mismos somos la fuente de todo nuestro bien, pero nada más cierto se hace evidente cuando somos probados. Es cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, como lo declaran las Escrituras. Sin duda que mucho de lo que predicó nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con una palabra: sufrir. Tomar la cruz, negarse a sí mismo, poner la otra mejilla son solo ejemplos de esto. Aún, mis amados, el acto de amar encierra sufrimiento. El amor es sufrido. Mis amados, y para entenderlo un poco más, es bueno recordar a nuestro Señor Jesucristo, quien es el ejemplo vivo de alguien que caminó irreprensiblemente, que nunca pecó, pero que aún así padeció y posteriormente alcanzó la gloria. La Escritura dice que fue colocado en una posición superior para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Toda la gloria que se le puede dar a un ser humano es atribuida a Jesucristo. Ningún ser humano tiene un nombre más alto que el que Él tiene. De hecho, mis amados, Cristo es conocido como el varón de dolores, experimentado en quebranto. El padecimiento en Cristo fue necesario. Tanto el ser desechado, tanto el ser humillado, tanto el ser vituperado, tanto el ser maltratado o tanto como la cruz. Nada de esto fue al azar. Nada de esto significó que el plan se salió de control en algún momento. De hecho, el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 27 al 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes había determinado que sucediera. Si el consejo de Dios, si la mano de Dios determinó el sufrimiento de Cristo, no creas que el sufrimiento que tú experimentas es producto del azar. Y frecuentemente somos tentados a pensar que nuestra vida es una ruleta rusa, es una rueda de la fortuna, donde Dios es ignorante o no está al tanto de lo que vivimos. Pero eso es solamente una muestra de la incredulidad que hay en nuestro corazón. Nuestro Dios controla todos los hilos de la providencia. No se mueve una mosca sin que nuestro Señor lo determine. Y nuestros sufrimientos no están por fuera de su decreto. Nuestro Dios ha determinado que todos aquellos que estén camino a la glorificación sufran durante su caminar, de forma que usa ese sufrimiento para perfeccionar la obra de gracia en ellos. De hecho, esto es explicado en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Yo le pido por favor que me acompañe a ese pasaje. En ese pasaje se dice que el fuego tipificado en los sufrimientos tiene un papel especial en la vida del creyente, cuya repercusión trasciende este siglo. Leamos el pasaje. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis amados, en resumen, el argumento de Pablo básicamente es el siguiente: si algo perecedero, algo que es hoy y mañana no, algo que la polilla y el orín corrompe como el oro, necesita ser forjado, acrisolado por medio del fuego, cuanto más nuestra fe, que es de mucho más valor. Mi querido hermano, y hay algo que quizás tendemos a pasar por alto en este pasaje. El oro es considerado como el rey de los metales. Es el mejor de los metales. Y si el mejor de los metales necesita ser acrisolado por medio del fuego,
cuánto más los demás metales. En este pasaje, nuestro Señor equipara o compara nuestra fe como de mucho más valor que lo que nosotros consideramos de mucho más valor que es el oro. Difícilmente, queridos hermanos, estimaríamos nuestra fe como más valiosa que el oro sin caer en arrogancia. En este punto de nuestra vida nosotros consideramos muchas otras cosas de mayor valor, pero lo cierto es que Dios ha dicho que nuestra fe, esa fe que tiende a ser débil, esa fe que tiende a ser fluctuante, es más preciosa que el oro. Piense en este momento en cualquier cosa que usted considere valiosa, en cualquiera, un vehículo, una casa, cualquier cosa que usted lo estime. Para Dios nuestra fe es mucho más valiosa que esto que usted se imaginó, y como tal necesita ser forjado para que al final sea hallada en alabanza. Finalmente, recordemos que nuestro Dios ha provisto el cómo de las circunstancias o los medios para nuestro sufrimiento, pero también ha provisto una cosa. ¿Sabe cuál es? El tiempo durante el cual seremos atribulados. Mi querido hermano, en relación con la eternidad de Dios, el tiempo de nuestro sufrimiento es algo breve. Puede que desde nuestra torpe manera de medir el tiempo pensemos que es demasiado, pero para aquel que dice que para él un día son como 1000 años, para aquel que es desde el siglo y hasta el siglo, ha declarado que el tiempo de nuestro sufrimiento es un abrir y cerrar de ojos. Los días, los meses o los años que suframos son relativamente nada para todo el tiempo que estaremos al lado de Cristo disfrutando de su presencia, porque esta leve tribulación momentánea produce una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que, mi hermano, debemos tener siempre presente que nuestros sufrimientos o luchas de cualquier tipo que vivamos en esta vida, enfermedad, escasez, desempleo o la pérdida de un ser querido, son la manera necesaria en que Dios perfecciona nuestra confianza en Él. De forma que de buena gana podemos aceptarlas, entendiendo que es solo un paso intermedio entre este siglo y el venidero, tal como le declara nuestro pasaje inicial. Le invito a que por favor lo leamos nuevamente para ver nuestro tercer encabezado. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este último punto puede titularlo como su resultado. Esto es lo último en lo cual el ya anciano apóstol Pedro cierra su oración. En ella se pueden ver las palabras de un tierno padre comprometido con la enseñanza de sus hijos, que al ver que sus fuerzas se van acabando, que al ver que sus fuerzas se extinguen poco a poco, no le queda más que acudir al beneplácito de Dios para que Él tenga a bien perfeccionar la obra de salvación en todo lo que Él ha llamado. Con gran gozo, mi querido hermano, debemos decir que usted y yo estábamos incluidos en esas palabras, en esa oración que fueron escritas hace 2000 años. Al leer la Biblia, entendiendo que también es nuestra historia, nos debe llevar a la conclusión que por nosotros era que se pedía en ese momento, a fin de que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Es inevitable no pensar en las palabras de Pedro en aquella oración elevada por nuestro Señor cuando ya estaba a punto de irse, unas horas antes de su martirio. Vaya conmigo al Evangelio de Juan,
capítulo 17, versículo 20. Mis amados, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esos que habrían de creer por la palabra de ellos somos nosotros. Cristo, al igual que Pedro, oró al Padre por nosotros, a fin de que por medio de su Espíritu seamos preparados para la gloria eterna. Mis queridos hermanos, el deseo del apóstol, más que pedir por cualquier cosa efímera para este siglo, cualquier cosa que podría tener poco o ningún impacto en su vida espiritual, es que la fe de todo aquel que sea pueblo de Dios pueda ser consolidada, a fin de que al final sea recibido por el Señor en la eternidad. Mi querido hermano, nuestra fe necesita ser madurada, nuestra fe necesita ser consolidada. Algo que es muy resaltable en esta oración es que Pedro reconoce el carácter monergista de la salvación al decir él mismo. De esta forma podemos ver que la salvación, una vez más, es el resultado de la obra de Dios en el hombre. Es el resultado de la obra de salvación de su Espíritu al regenerar el corazón de las personas. Mis queridos hermanos, no nos resucitamos a nosotros mismos. Fuimos resucitados por Dios, y un muerto no puede cooperar en su resurrección. El Señor nos ha traído a la vida, y no solo nos ha traído a la vida, sino que nos prepara para el siglo venidero. Recordemos en aquella ocasión cuando los discípulos clamaron al Señor diciéndole: entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Él les consoló diciendo que para el hombre esto era imposible, pero que para Dios todo es posible. Mi querido hermano, tú puedes llorar, puedes hacer gala de méritos, puedes hacer todo lo que tú quieras con el fin de impresionar a Dios, pero nada de eso te va a salvar. Solo Dios puede perfeccionar la obra de salvación en el hombre. Y esto, mis queridos hermanos, no es más que una confirmación de lo que ya entendemos respecto al tema de la salvación. Somos salvos porque Él decide obrar en nosotros por medio de su Espíritu. Pablo lo confirma también al decir que Él coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, no por la voluntad nuestra. Él mueve nuestra voluntad hasta toda buena obra. Mis amados, la oración de Pedro solo podía ser contestada por Dios, y creo que de hecho ya lo ha hecho. Todo este pueblo reunido en este lugar es una muestra de ello, de que la oración ha sido contestada. Solo Dios puede sustentar nuestra vida y conducirnos para que al final seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. La iglesia es la prueba de que esta oración ya ha sido contestada. Creo que el apóstol Pedro nunca se imaginó cómo el Señor contestaría esta oración. Somos el linaje de Cristo, el resultado de todo el sufrimiento de su alma. Mis amados, este es el precioso llamado al cual se nos ha hablado en esta tarde. Creo que ninguna criatura podría hacer gala de un mejor llamado que este. Individuos de todo tipo, razas, lenguas y naciones han sido invitados a entrar en esta comunión con el Señor. No somos dignos, pero sin lugar a duda que el Señor se ha complacido en llamarnos a tener comunión con Él. Quiera Dios en su infinita gracia que esta verdad de su palabra pueda consolar nuestros corazones y ayudarnos a resistir frente a los embates del pecado, así como estas palabras también lo hicieron en la joven iglesia en alguna ocasión. Oremos.
Señor de la gloria, al escuchar tu palabra, al escuchar tu disertación, Señor, quedamos, Dios mío, impresionados al escuchar tu gran amor, al ver, oh Dios, cómo nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, como pese a nuestro pecado, a toda nuestra iniquidad remanente, Señor, tu paciencia, oh Dios, nos guía, oh Dios, a tu amor. Gracias, oh Dios, gracias por Jesucristo, por la obra de gracia que has hecho en nuestra vida. Gracias por la vida de mis hermanos. Te pido que les sigas fortaleciendo, oh Dios, que tu palabra siga dando fruto entre ellos, Señor. Que tú puedas consolidar la vida de cada uno y concientizarlos del llamado que nos has hecho en unión a Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de tu precioso Hijo. Amén.